Hoy vamos a desarrollar un estudio que en cierta forma está relacionado también con la serie que concluimos, La vida cristiana, Cristo en mí y yo en Cristo. Se puede ver como un anexo, se puede ver como un estudio extra, como cuando alguien hace un libro y luego le llegan nuevas ideas u otro capítulo. Él hace una edición actualizada, edición revisada, edición ampliada, como una forma de agregarle al libro ya impreso algún contenido que él considera oportuno. Vamos a ver el estudio de hoy como un anexo a esa serie. Y todo el que tenga Biblia se va a ir conmigo en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 23. Cuando lo tengan, me confirman con un amén. Romanos 3, 23. La palabra es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Repito, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pueden sentarse. La palabra del Señor ministra y bendice nuestros corazones. Lo primero que quiero que noten, que ese pasaje es muy famoso. Muchos hemos predicado de ese pasaje y lo hemos aplicado al no cristiano. Yo quisiera hoy aplicarlo al cristiano. Lo segundo que quiero que usted note es que la mayoría de las personas cuando leen ese pasaje omiten la I. Y lo hemos predicado y yo lo he escuchado varias veces donde la gente dice, por cuanto todos pecaron, están. Y cuando usted le quita la I, lo que se está transmitiendo es que la razón de la destitución de la gloria es porque todos hemos pecado. Pero no es lo que enseña Romanos, porque hay una I. Esa I unifica la realidad antes de la I con la realidad después de la I. Y lo que Pablo está tratando de transmitir es que hay dos realidades. La primera realidad, todos hemos pecado. La segunda realidad, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si a mí se me permite hacer una comparación o una relación entre una y la otra, yo digo que la segunda es la que ocasiona la primera. Producto de que estamos fuera de la gloria del Señor, el pecado nos envuelve, el deseo opuesto a lo que Dios ha dicho en su palabra cobra lugar en nuestro corazón y cada día nos apartamos del Señor. Recordemos también que somos pecadores no por lo que hacemos, sino porque venimos de un ser llamado Adán que fue pecador. Y por el pecado de Adán, usted y yo ya somos constituidos pecadores. Pablo está transmitiendo estas dos realidades. En primer lugar, soy pecador. En segundo lugar, estoy destituido de la gloria del Señor. No por lo que he hecho, sino que lo que he hecho es una evidencia de que yo estoy destituido de la gloria del Señor. Cuando se trata del plan de la salvación y de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, podemos preguntarnos cuál es el propósito de Dios. Todo lo que Dios hace es bajo un propósito. Dios no hace nada al azar, Dios no hace nada a la suerte, a Dios nada lo toma por sorpresa porque Él sabe todo lo que está haciendo. Ahora, ese propósito de Dios, usted debe conocerlo. Ese propósito de Dios, yo debo conocerlo. Y dicen muchos escritores bíblicos que cuando la palabra propósito se usa en la Biblia es lo mismo de prótesis. Es como cuando usted no tiene pierna y le ponen una pierna para que usted se sustente en esa pierna. Si alguien no tiene pierna, no puede caminar, pero a través de una prótesis puede caminar. La idea es que el propósito es lo que te va a permitir a ti encaminarte hacia lo que Dios quiere en tu vida. Y usted debe apoyarse en ese propósito, porque de lo contrario, usted no podrá alcanzar ese nivel que Dios ha establecido en su palabra. Pero creo que ese verso también muestra cuál es el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Y quiero nueva vez leer ese verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Podemos entender en conclusión que la gloria que hemos perdido es el propósito de Dios en este tiempo a través de Cristo Jesús.
La razón o del lugar en el que hemos sido quitados es la clara evidencia del lugar donde Dios realmente nos quiere conectar. Cuando se trata de la gloria, lo que la gente tiene en mente, o cuando se trata de la vida cristiana, la gente compara en sentido opuesto la vida cristiana a la condenación. Y la gente dice, seré cristiano porque yo no quiero una condenación. Y relaciona a la gente que si tú no te conviertes, te va a perder. Y eso, aclaro, no está mal, es una parte de la verdad, pero no es la parte principal, razón por la cual Dios nos manda a todos a aceptar a Cristo Jesús. Dios quiere que nosotros volvamos a la gloria. Dios quiere que nosotros nos enfoquemos en la comunión que antes tenía el hombre con Él. Y a través de la regeneración en Cristo Jesús, lo que Dios quiere es que el hombre restablezca o nueva vez vuelva a estar en la gloria. El hombre, le acabo de decir, que relaciona lo opuesto al evangelio como a condenación, como a infierno, como a castigo eterno. Pero cuando se trata desde el punto de vista, Dios no se enfoca en la condenación, Dios se enfoca en lo que el hombre pierde. La gravedad de la situación no es el lugar que es el destino del pecador, sino desde donde el pecador se está perdiendo el privilegio. Se está perdiendo el privilegio de estar en el cielo. Se está perdiendo el privilegio de estar en la gloria del Señor. Y la razón por la cual Dios en Cristo Jesús está levantando una generación de hijos es para conectarlo nueva vez a la gloria. Y quisiera leer algunos versos de Romanos 8, específicamente el verso 16, el verso 18, el verso 29 y el verso 30. Lo leeré y preste atención. Pablo dice en esos 4 versos, somos hijos de Dios, y si hijo de Dios, también heredero de Dios y coheredero de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Raya en su mente la palabra glorificado. Es decir, que la razón, escuche bien, la razón por la cual Pablo dice que somos hijos de Dios, y como hijo de Dios, heredero de Dios, y heredero de Dios, coheredero de Cristo, si realmente padecemos juntamente con Él, Pablo dice, para que juntamente con Él seamos glorificados. La razón de todo lo que te pasa en Cristo Jesús es para que usted sea glorificado. Y valga la redundancia, la palabra glorificado tiene que ver con gloria. Sigo leyendo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria, aquí Pablo repite gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Raya en su mente también la palabra primogénito, entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Fíjese que Pablo por 3 o 4 ocasiones menciona la palabra gloria, porque el asunto principal del evangelio es retornarnos a la gloria. Cuando entendemos esto, el ministerio ocupa un lugar secundario. Cuando entendemos esto, las cosas de la tierra ocupan un lugar secundario, porque ¿de qué me sirve estar en la iglesia y al final perderme? ¿De qué me sirve estar en la iglesia y no hacer caso a lo que Dios ha dicho en su palabra? ¿De qué me sirve estar aquí y no prestar atención a lo que Dios está estableciendo o ha establecido en su palabra? Por eso el propósito principal es usted ser retornado nueva vez a esa gloria que tenía Adán, a esa gloria que por causa del pecado hemos perdido. Pero ¿cuál es el problema de la gente? Que la gente pierde el enfoque o perdemos el enfoque y nos ocupamos en cosas espirituales y pensamos que como estamos haciendo cosas espirituales ya eso está bien. Pero hay un peligro cuando nosotros confundimos el propósito de Dios con hacer cosas que le agradan a Dios. Pero aquí también encontramos que hay otro propósito en Dios, en la salvación o en la regeneración. ¿Cuál es? Dice, para que Cristo sea el
primogénito entre muchos hermanos. Fíjese, Cristo debe ser el primogénito. Y si Cristo debe ser, es porque no es, porque está en un término futuro, para que Él sea el primogénito. Es como usted decir, para que Eligio sea el pastor de la iglesia Lolán. Implica que no lo soy. Si lo soy, se dice que Él es el pastor. Y aquí Pablo habla de que Cristo tiene que ser el primogénito entre muchos hermanos. Quisiera también hacer otra pausa y antes de definir ese término, que usted se enfoque que en la parte final que he leído en el versículo 30, dice, a estos también glorificó. Todo lo que usted pasa, es decir, la predestinación, el llamamiento, la justificación, tiene un fin, que es la glorificación. Todo lo que Dios hace es para un fin, o como cuando usted estudia una carrera. Cada asignatura, cada tarea, tiene una meta. ¿Cuál es? La investidura o darte un título de licenciado o de acuerdo a lo que usted está haciendo. La razón de la licenciatura es el título de licenciado. La razón de la maestría es el título de magíster. La razón de un doctorado es ser doctor. Todo es en base a eso. Y Pablo dice, todo lo que nos pasa en la tierra, todo lo que Dios está haciendo a nosotros tiene un fin. ¿Cuál es? Glorificó. Pero fíjese que la palabra glorificó está en pasado. Es como Pablo diciendo, ya Cristo nos predestinó, nos llamó, nos justificó y ahora también nos glorificó, pero cuando vemos el tiempo, como que no, eso no sucede, porque Pablo está hablando en el plano eterno. En el eterno todo es real. Ahora usted debe apropiarse de esa verdad que Dios ha establecido en su palabra. Pero volvemos aquí. Aquí dice que Cristo debe ser el primogénito entre muchos hermanos. Quisiera leer 2 versos más. El primero está, o mencionar, ¿dónde está? En el libro de Juan 1:14 encontramos la palabra, vemos que el Señor era el unigénito Hijo de Dios. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne. Estoy en Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, porque se repite, porque es la gloria, el fin de todo lo que Dios ha hecho. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjese, cuando unimos estos pasajes de Romanos 8 con el pasaje de Juan 1:14, nos encontramos otro término. Mientras Romanos 8 habla de que Cristo debe ser, porque no es el primogénito de muchos hermanos, cuando leemos Juan 1:14, dice que Cristo era, hablando del término presente porque lo caracteriza el unigénito Hijo del Padre. Estos dos términos nos van a permitir a nosotros entender cuál es el propósito de Dios también en este tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Cristo como unigénito del Padre dice que Él es el único idéntico al Padre. Él es el único Hijo del Padre. Pero cuando Él es el primogénito, habla de primero. Cristo fue el primero que resucitó, fue el primero que se conectó a la inmortalidad a través de la resurrección y se convierte en el primogénito en cuanto a resurrección para nunca morir. Y Cristo nos quiere a nosotros de igual manera conectar a esa resurrección para no morir. Aunque sucedieron resurrecciones antes de Cristo Jesús, Él es el primogénito de entre los muertos porque Él es el primero que resucitó y nunca más volvió a morir. Lázaro resucitó antes que Cristo, pero volvió a morir. Cuando Cristo muere, algunos también resucitan, pero vuelven. Y de igual manera una viuda o la hija o el hijo resucitó. La de Jairo resucitó. ¿Por qué no se contabiliza en la Biblia como que ellos son el primogénito? Por lo que le acabo de decir. Ellos revivieron, pero volvieron a morir. Cristo resucitó y no volvió a morir. Por eso Él es el primogénito, porque es el primero que fue conectado a la inmortalidad a través de la resurrección. Una vez usted abre su corazón a Cristo Jesús, si yo abro mi corazón a Cristo Jesús, yo me convierto en otro, en un espíritu con Cristo y soy hermano de Cristo. Y como soy hermano de Cristo, Él entonces se convierte en mi hermano mayor, por usar un término,
y yo me convierto en uno de sus hermanos pequeños, porque el propósito de Dios es que Cristo sea el centro de todo. De igual manera, cuando leemos la historia del hijo pródigo, nosotros muchas veces nos relacionamos en lo que pasó al hijo pródigo. Y usted puede hacer un análisis. Escuche todas las prédicas del hijo pródigo y todos en su mayoría hablan del hijo, lo que le pasó al hijo. El hijo pródigo no está para que nos enfoquemos en el hijo pródigo, está para que nos enfoquemos en el padre. El padre perdió un hijo. La razón no es que el hijo sufrió, que estaba bien en la casa y después le fue peor. No, la idea es que hay un padre que se quedó sin hijo. Y a través del pecado, Dios también está conectando que a través del pecado hay un Dios que se vio afectado, pero hay un Dios que se regocija y se alegra cuando nosotros venimos en arrepentimiento delante de Él. De igual manera, para corroborar esta idea, permítame leer algunos pasajes, específicamente en Hebreos 2:10, habla de que Cristo iba a llevar muchos hijos a la gloria. De igual manera, en Romanos 8:29, habla de muchos hermanos. En Hebreo 2:10 habla de muchos hijos. Y dice que Cristo no se avergüenza de llamarte hermano. Cristo no se avergüenza de llamarte hermano. El propósito de Dios podemos decir que es poblar de personas regeneradas el cielo. El propósito de Dios es que en el cielo hayan seres que no sean ángeles, hayan seres que no sea solamente Dios, sino seres regenerados a través del arrepentimiento en Cristo Jesús. Pero volviendo aquí, de igual manera, la parábola del hijo pródigo está en Lucas 15, y cuando usted se lee todo el capítulo 15 de Lucas, usted aprende lo siguiente. Primero, es un padre buscando a un hijo, o es el padre triste por un hijo que se descarria. Cuando usted también se lee ese capítulo, usted se va a encontrar que es una mujer que pierde una moneda y ella quiere encontrar esa moneda. También se da cuenta que hay un pastor que pierde una oveja y él está triste por esa oveja. Fíjese que tanto el hijo pródigo, la parábola de la moneda perdida y la parábola de la moneda y del pastor es alguien que está siendo afectado por una pérdida. Y lo que Dios quiere transmitir es que la pérdida del pecado a quien más afecta es a Dios. Aunque sintamos dolor por el pecado, aunque sintamos malestar por el pecado, Dios sobrepasa, o su corazón se siente más mal que nosotros en el pecado. Y a través de Cristo Jesús, Dios nos quiere restaurar. Pero ahora, ¿cómo Cristo pasa de ser el unigénito del Padre al primogénito? A través de la muerte y a través de la resurrección. Dice la Biblia en Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Quién es ese grano? Es Cristo Jesús. Y lo que Él está expresando es que si Él muere, Él abre el camino de salvación para ti y para mí. Si Él muere, muchas personas de igual manera pueden venir en arrepentimiento delante de su presencia. Leemos en Juan 20:17, donde Cristo dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Juan 20:17, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Notemos la palabra, mi Padre y vuestro Padre. Antes de la resurrección de Cristo Jesús, Cristo no era muy dado a usar el término Padre para los discípulos. Cristo relacionaba al Padre para Él. Y en un momento decía, ustedes son hijos de vuestro padre, el enemigo. Y a los discípulos los reprendía severamente. Ojo, a través del Evangelio, como hay enseñanza en el Evangelio que están conectadas a la vida de la resurrección, en Mateo 6, Cristo dice, ustedes pues oraréis así, Padre nuestro que esté en los cielos. Aunque Cristo le atribuye el Padre a ellos, hay una excepción, porque esa enseñanza de la oración, Cristo la está remontando a la vida de ellos de la resurrección. Las enseñanzas de Cristo Jesús son aplicativos a la vida de la resurrección. Y como son aplicativos a la vida de la resurrección, por eso Cristo usa el término Padre para ello. Pero cualquier enseñanza que Cristo le dio a ellos que no tiene que ver con su resurrección, el término Padre no era aplicativo. Por eso oficialmente Cristo reconoce
que ellos eran hijos de su padre y que el padre de Jesús era el mismo padre de ellos, era a través de la obra de la regeneración. Y en Hebreo 2:11, como lo expresé hace rato, Cristo no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. Pero Adán tenía que tomar una decisión, la decisión de tomar del árbol de la vida. Adán tomó la decisión de tomar el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa desobediencia de Adán fue lo que creó la necesidad de la cruz. A través de Cristo Jesús, de su muerte vicaria, ahora viene Dios a restituir esa infracción de Adán. Recibimos la vida cristiana en la medida que nos apropiamos de la verdad del Evangelio. Recuerde que no podemos imitar la vida cristiana y decir que somos cristianos. No podemos hacer lo que aquí está escrito en la Biblia y decir que somos cristianos. La vida cristiana no es una imitación. No es Dios dándonos un poder para vivir la vida cristiana. La vida cristiana no es usted imitando lo que Cristo hizo. La vida cristiana, como Pablo dijo, creo que en Gálatas, Cristo vive en mí y yo vivo en Cristo. La vida cristiana no puede ser sustituida, debe ser implantada. Y a modo de ilustración, supongamos que usted tiene 2 hijas o 2 hijos y un perrito en su casa. ¿Acaso le pondrá usted a su hijo, a su perro, el apellido suyo porque el perrito vive en su casa? Jamás. Usted nunca tratará a su mascota o a su animalito como si fueran sus hijas o como si fueran sus hijos. ¿Vive en su casa? Sí. ¿Comen de la comida suya? Sí. ¿Viven bajo su mismo techo? Sí. Hasta es posible que jueguen en la casa. Pero la vida animal no es lo mismo que la vida humana. Un animal nunca podrá obtener la vida humana porque son tipos de vida diferentes. Tan absurdo es esto, de igual manera tan absurdo yo querer que se me implante a modo de obras que yo haga la vida cristiana. Así como el animalito no va a recibir el apellido suyo porque esté en su casa, usted no va a recibir la vida cristiana porque usted esté en la iglesia. No va a recibir la vida cristiana porque haga lo que dice la Biblia. No vamos a recibir la vida cristiana por el hecho de imitar lo que aquí está escrito. La vida cristiana requiere un encuentro con Cristo. La vida cristiana requiere que la persona que salva se pueda meter dentro de nuestros corazones. La vida de Cristo es compatible únicamente con su misma vida. Y tenemos cada día que rendirnos a la voluntad del Señor si realmente queremos hacer su voluntad. Por eso el Evangelio significa estar en Cristo. No es hacerlo de Cristo, es estar en Cristo. Y hace unos cuantos meses puse una ilustración que quiero repetirla. Y era como, supongamos que usted tiene una Biblia y usted esa Biblia la manda a Santo Domingo o a cualquier país, pero dentro de la Biblia usted puso un billete sin importar la nominación del billete. Donde vaya la Biblia, irá el billete, porque el billete está dentro de la Biblia y la Biblia está en movimiento. Algo similar sucede en la salvación. La salvación es que usted es puesto en Cristo Jesús como el billete en la Biblia. Donde quiera que vaya Cristo, va usted. Lo que le pasó a Cristo le pase, le va a pasar a usted. Esa es la vida cristiana. No es yo querer hacer esto que está aquí, es yo estar. Por eso Pablo nos enseña que hay que estar en Cristo Jesús. Y en la medida que estamos en Cristo Jesús, la vida de Cristo o Cristo mismo comienza a vivir su vida a través de usted o a través de mí. Y en la medida que yo me someto a Él, yo puedo evidenciar de que realmente la vida de Dios se ha hecho real en mi vida. Y Pablo concluye en Romanos 7 y en Romanos 8 se da la respuesta. Y Pablo expresa un clamor: ¿quién me librará de este cuerpo pecador? ¿Quién me librará de esta vida absurda? ¿Quién me librará de esta vida opuesta a lo que Dios ha establecido en su palabra? Y en Romanos 8 él se responde de la siguiente manera: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que aprendemos que la vida que gozamos es la vida de Cristo. La vida cristiana no es vivir una vida parecida a la vida de Cristo o tratar de parecerme a Cristo Jesús. Tampoco la vida cristiana es Dios dándonos el poder de Cristo Jesús para vivir
la vida cristiana. La vida cristiana es el mismo Cristo que se debe mudar en tu corazón y se debe mudar en mi corazón. Y cuando Cristo se muda, ya Él comienza a replicarse Él mismo a través de usted. Por eso, mientras más intente vivir la vida cristiana, menos podrá vivirla. Mientras más intente hacer las cosas que Cristo ha dicho en su palabra, menos va a poder. Lo que tenemos es que ceder, rendirnos a través de una obediencia, a través de una vida espiritual activa, a través de guardar en nuestro corazón todo lo que Dios ha dicho en su palabra. En la medida que guardamos y cedemos, es como una persona que se esté ahogando. Mientras él intente salvarse, si no sabe, se va a ahogar. Él debe quedarse quieto para que el que lo va a salvar, lo pueda salvar. No luchemos con Dios. Todo lo que hacemos para, entre comillas, ayudar a Dios se convierte en una desayuda. Y Pablo dice en Colosenses 1:27, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Quiero concluir diciendo lo siguiente, porque guarda relación con esto de que Cristo no solamente es el unigénito, sino también es el primogénito. Recuerde, como unigénito es el único hijo, como primogénito es el primero, y Él es el primero gracias a la iglesia que salió de sus lomos, y gracias a su obra en la cruz del Calvario usted puede estar en plenitud delante de su presencia. En la realidad sobrenatural, en el reino de Dios, solamente lo que es importante es que se replica. Nada que sea inútil o nada que no sea importante en Dios se puede replicar. Me explico. En Génesis 1, en Génesis 2, encontramos que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El hecho de que el hombre sea hecho a imagen y semejanza de Dios, la parte que quiero retomar, sin menospreciar lo aplicativo o lo abarcativo que es esa frase, es que si el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, eso implica que Dios es importante, que la imagen de Dios debe replicarse, porque Él como Dios es lo más importante y Él quiere replicarse. De igual manera, usted nunca ha leído que Dios crea un ser humano semejante a los ángeles, semejante a tal categoría de ángeles, a un querubín, a un serafín. No, porque no le dio a Dios la voluntad de darle importancia a los ángeles, pero a Dios le plació darle importancia a Cristo Jesús y que Cristo sea el centro de toda la creación. Mientras más seres en el plano de los espíritus se parezcan a ti, más importante tú eres. Por eso Cristo es el centro de todo lo que Dios va a hacer. Cristo es el centro y el universal. Es la parte medular, pero es la parte que está presente en cualquier estrato a distancia que se toma. Y como Cristo es el norte de todo lo que Dios va a hacer, entonces Dios quiere levantar personas idénticas a Cristo, para cuando los ángeles te vean a ti, se recuerden de Cristo. Cuando los espíritus de las tinieblas te vean a ti, se recuerden de Cristo, porque Dios le ha placido evidenciar la obra o poner a Cristo por encima de todo para que Él tenga la preeminencia en todo. De ahí nace eso de que Cristo tiene muchos hermanos. La razón por la cual tú te pareces a Cristo, la razón por la cual somos idénticos a Cristo, es para que reconozcamos que Él es el que se merece toda gloria. Inclusive, y quiero que me entiendan lo que voy a expresar, cuando se trata de la glorificación, Cristo es glorificado. A la luz de la palabra, el Espíritu Santo no es glorificado. Y hay gente que quiere atribuirle al Espíritu Santo algo que no es aplicativo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los tres son Dios. Pero cuando nos vamos a la Biblia, el Espíritu Santo no es adorado, no es el centro de atención, porque todo lo que hace el Espíritu Santo es para que nos conectemos a Cristo Jesús. Todo lo que Dios haga en tu vida, si tú te centras en el Espíritu Santo, está actuando de manera antibíblica. Y yo quiero que usted entienda lo que voy a decir. No hay base bíblica para yo decir, te glorifico Espíritu Santo, te alabo Espíritu Santo. Bíblicamente hablando, el Espíritu Santo no va a recibir adoración. No es porque Él no la merezca, es porque a Dios le plació que todo lo que haga el Espíritu sea conectarlo a Cristo. Por eso se le llama el Espíritu de Cristo, el Espíritu de la verdad. Y muchos cristianos en este tiempo
están ofendiendo al Espíritu Santo cuando Él quiere que tú te centres en Cristo Jesús. Te sanó el Espíritu Santo, glorifica a Cristo Jesús porque Él es el que porta la sanidad. Te salvó el Espíritu Santo, vuelve a Cristo Jesús porque le ha placido, repito, le ha placido a Dios de que Cristo sea el centro. Y Cristo cierra esto cuando dice en Juan, el Espíritu de verdad, Él vendrá y Él me glorificará, tomará de lo mío y se lo hará saber. Aunque el Espíritu Santo es Dios, la cuestión no es si es Dios, es que a Dios no le ha placido glorificar al Espíritu Santo, así como le ha dado la gana de glorificar a Cristo Jesús. Por eso Cristo es el primogénito, Él es el hermano mayor, para que usted se pueda centrar en Él. En la medida que aprendemos el propósito de Dios en la regeneración, nos acercamos más a las características que debemos demostrar. Y claro, quiero aclarar, no estoy diciendo que no sea Dios el Espíritu Santo, pero muchas veces en nuestros altares la gente dice: te adoro, Espíritu Santo. Búsqueme la base bíblica donde alguien haya adorado al Espíritu Santo. Te glorifico, Espíritu Santo. No hay base bíblica, repito. Le doy todo el tiempo que usted tiene de vida en esta tierra para que usted lea la Biblia y busque un solo pasaje donde el Espíritu Santo fue adorado. El Espíritu Santo se ofende cada vez que usted lo adora. El Espíritu Santo se contrista cada vez que usted le da un honor a Él cuando es Cristo que se lo merece. Porque Él quiere que usted se centre en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque a Dios le ha placido que Cristo sea el primogénito y que sea el centro. Cualquier línea de pensamiento que te saque del centro, aunque sea bíblico, te está desconectando del propósito original. Y nosotros como cristianos tenemos que entender cuál es el propósito de Cristo Jesús en la regeneración, cuál es el propósito de Dios en la salvación. Cuando Dios me hablaba de esto, de la importancia de Cristo Jesús y de la importancia del parentesco, Dios me dijo: lo mejor que yo puedo hacer contigo siendo pastor es que cuando tú no estés en esta tierra, alguien se parezca a ti. Que cuando alguien predique, que cuando alguien yo lo use, le recuerde tu ser. Porque eso implica que tu ministerio, tu vida fue importante y se está replicando en la tierra. Y Dios concluyó y me dijo: los gemelos en la tierra es una evidencia de que yo doy. Cada vez que existen gemelos en la tierra es porque hay una verdad que necesita replicarse. Los gemelos no existen así por así. Es que esa alma que es gemela aporta algo que necesitó replicarse. Y eso habla de importancia. Ojalá y Dios levante los gemelos. Que los gemelos que quieren en esta tierra hacer la voluntad de Dios lo hagan. Porque será un ministerio que se va a duplicar. Y en la medida que en la tierra existen dos personas que se parecen, es la señal que Dios nos permite que en el cielo no habrán gemelos, sino habrán múltiples seres que se van a aparecer, y todos los que se parezcan van a buscar entonces la referencia de quién se parece. Que tu sufrimiento te lleven a Cristo, que tu alegría te lleve a Cristo, que la lectura de la palabra que tú haces te lleve a Cristo, que el congregarte te lleve a Cristo, que tu vida espiritual te lleve a Cristo. Si lo que hacemos no nos lleva a Cristo Jesús, estamos perdiendo el tiempo, porque Dios quiere ver a Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué Dios desea ver a Cristo Jesús? Porque solamente hay una persona digna de que los ojos del santo, que tiene ojos como llama de fuego, miren sobre la tierra. Cada vez que Dios ve sobre la tierra, su corazón se llena de ira por causa del pecado. Y como Dios quiere mirar constantemente sobre la tierra, Dios quiere replicar al santo llamado Cristo Jesús, para que cada vez que Él te vea a ti, cada vez que Él me ve a mí, cada vez que vea a aquel cristiano, pues los ojos del Eterno no se enciendan en ira y Dios vea a Cristo Jesús replicándose y Dios diga: el propósito se está cumpliendo. Nuestro deber como iglesia cada día es santificarnos. Nuestro deber como iglesia cada día apartarnos del pecado. Nuestro deber como iglesia, más que hacer lo que Dios ha dicho en su palabra, es parecernos a Cristo Jesús y evitar el error de creer que porque hacemos las cosas que están en la Biblia, ya nos estamos pareciendo a Cristo Jesús. Que este mensaje, que este propósito, que este estudio, que el propósito eterno de Dios cada día pueda penetrar tu corazón y tu mente, y que usted por encima de todo lo que haga, procure ser como Cristo. Que yo por encima de lo que haga, procure ser como Cristo, porque solo así traeré gloria y honra al nombre del Señor. Dios bendiga a los hermanos, amigos que van a ver este video, que lo van a compartir, y Dios bendiga también a aquellas personas que luego, que pertenecen a la iglesia, lo van a escuchar.